Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy vamos a hablar de 3 cosas: brujería, santería y lavanderías. Pero antes de iniciar con este episodio, permítanme recordarles algo a todos, inclusive a los nuevos que apenas vienen llegando. Déjenme decirles que estamos aquí en la marcha del millón. Cada vez estamos más cerca de llegar al 1,000,000 de suscriptores en YouTube. Y cuando lleguemos les tenemos una sorpresa increíble a todos ustedes. Algo tan especial que probablemente los dejarán traumados para siempre. Pero para que lleguemos lo antes posible, les propongo un intercambio justo, equivalente, aterrador. Si soportas y te gusta una historia, suscríbete. Si te gustan 2 o 3 historias, entonces dale a la campanita y déjanos un comentario. Pero si el episodio completo te encanta, compártelo para que cada vez estemos más cerca del 1,000,000 de suscriptores, porque cuando venga el 1,000,000 les daremos esa oscura sorpresa. Ahora sí, familia nocturna, antes de iniciar, una sugerencia, especialmente si eres nuevo. No apagues la luz. Estás a punto de vivir una oscura fogata de historias. Priscila se acaba de llevar un susto, y un susto que no le está dejando ni siquiera dormir. Y es algo muy tranquilo lo que vivió. El problema es todo lo que vino después. Déjame te cuento. Priscila, hace más o menos una semana vivió una situación muy extraña. Pequeña, pero muy extraña. Ella tiene cerca de 6 meses con su nueva camioneta. Su nueva camioneta le gusta, le encanta, siente que es el mejor vehículo que ha tenido desde toda la vida. Es uno de estos vehículos sofisticados que tienen sensores por todas partes y para 1,000,001 cosas. Y durante 6 meses no había presentado un solo mal funcionamiento, que en algunas ocasiones eso ya es bastante suerte con ciertas calidades que se manejan al día de hoy. Pero el de ella, su vehículo, su camioneta, era algo muy bonito, algo que ella apreciaba mucho y algo que no había presentado desperfecto alguno. Sin embargo, un día está andando por una calle que de toda la vida le genera una vibra medio extraña. Para que te lo imagines, es una calle que va por un lugar muy abierto y de repente se empieza a volver angosto y llega un momento en el que pasas debajo de un puente. Ese momento en el que cruzas debajo del puente, porque es un puente ancho, ese contraste de luz y oscuridad, llega un momento en el que te deja medio ciego, como que no puedes distinguir exactamente del otro lado. Es como mucha oscuridad. Tal vez es esa oscuridad lo que le dejaba esa sensación. Tal vez el lugar tenía su propia vibra, pero era algo ya habitual. Hasta hace una semana y media. Ella va andando en su carro, tiene que pasar por ese lugar, y de repente se da cuenta que vienen muchos carros muy lentos y el carril de la derecha está vacío. Gira su vehículo hacia el carril de la derecha, va adelantando todos los carros y entonces se da cuenta que el carril de la derecha, tal vez por eso no había tantos carros, tiene adelante un par de señalamientos que le están diciendo que ahí se hizo algún tipo de agujero en el asfalto, así es que no puede continuar. Y busca volverse a meter rápido al carril de la izquierda. Nunca fue su intención adelantarse a todos, romper la fila o algo así, pero tenía que regresar. Lo bueno es que toda la línea de vehículos lentos habían dejado un espacio muy, muy grande. Un espacio lo suficientemente amplio para que ella se pudiera incorporar de nuevo al carril. Y es ahí, entonces, cuando llegaba debajo del puente. Y justo cuando está debajo del puente, se paran todos los vehículos. El que está delante de ella se detiene, todos los que están atrás la siguen a ella. Y cuando está ahí debajo del puente, la mitad de la camioneta, la mitad trasera, aún le da luz, pero la delantera está sumergida en una completa oscuridad, comienzan a sonar los sensores de la camioneta. Sensores de proximidad, sensores que solo se activan cuando algo lo tienes muy cerca. Y ahí, con las luces encendidas, el sensor del lado izquierdo, justo en la parte delantera, donde debe estar ahí la luz, donde está apuntando, comienza a sonar. Suena, tiene 3 niveles. Es un nivel que es naranja, un nivel amarillo y un nivel rojo. El nivel rojo significa que tienes algo pegado al vehículo. El amarillo es que está bastante cerca. El naranja es que hay algo ahí, tal vez a 1 metro. Y se activó ese sensor en nivel naranja. Después el sensor frontal en nivel naranja. Lo tienes a más de 1 metro. Y después el de la derecha a nivel naranja. Algo se supone que a menos de 1 metro acaba de pasar enfrente de la camioneta. Y eso es muy raro, porque lo que tiene delante de ella es un vehículo. Pero no hay nada más. Después, el sensor del lado derecho se activa. Después los sensores de atrás. Y hay un problema porque viene una segunda ronda. Ahora el sensor amarillo. Primero delantero izquierdo, después enfrente, después delantero derecho y va un poco más rápido. Trasero derecho, parte del medio en la parte de atrás. Y después trasero izquierdo. Después
comienza una tercera ronda en color rojo, como si trajeras algo ahí, demasiado cerca. Y entonces ella se empieza a sentir con miedo. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Por qué me están sonando los sensores y de esa manera? Es un desperfecto. ¿Qué está pasando? Alguien puede estar aquí metido y está pegado al vehículo y no me he dado cuenta. Y comienza a asomarse por todas partes y comienza a ver de uno y otro lado el vehículo que tiene atrás. Como todavía está en la parte de luz, no tiene las luces encendidas. Entonces hay una parte en esa oscuridad que sí está iluminada por luces, pero otra parte no. Y ella está muy incómoda. ¿Qué es lo que está sonando? ¿Por qué está sonando ahora en rojo alrededor de la camioneta? Y otra vez otro ciclo en color rojo, o sea, algo pegado al vehículo le está rondando alrededor. Y otra vez llega el momento en el que ella dice, ya, tengo que hacerlo, y baja la ventana. Cuando baja la ventana, se detiene esa luz en color rojo justo adelante a la izquierda. Y entonces se desactiva el sensor de proximidad y ahora se activa el que es el del lado izquierdo. Justo en la ventana de ella. Se supone que hay algo ahí, pegado a menos de 20 centímetros. Está al lado de ella y ya no puede ver nada, pero sí lo siente. Siente que hay algo ahí. No quiere extender la mano, nada más algo le hace decir perdón y empieza a subir el vidrio. Y cuando termine esa situación, los vehículos se empiezan a mover y ella siente un miedo atroz. Hay algo muy raro. Es como si hubiera estado en una situación que no debería de pasar. Pero su mente le dice, es un desperfecto del vehículo, llévalo a la agencia, llévalo a la agencia. Cuando lo lleva a la agencia al día siguiente, ella está molesta. Su molestia no viene en torno al desperfecto del vehículo, viene en torno a ocultar el miedo, viene en torno a no hacerle frente, viene en torno a poner una situación que sea más poderosa que lo que vivió el día anterior, porque esa noche no durmió bien. Así es que, molesta, cansada, con miedo que quiere ocultar, llega molesta a la agencia y les empieza a decir que le costó una fortuna, que había sido una gran compra, que cómo le pueden dar ese trato y cómo le pueden dar un vehículo que tenga este tipo de desperfectos. No saben, pero puede causar un accidente, ese tipo de cosas. Y ellos, muy preocupados, las personas del servicio, le dicen que tranquila, que por favor, que le permitan revisar para saber qué pasa. Y el problema es que ella está ahí cuando una de las personas, como de los técnicos, la ve tan alterada que le dice, ¿sabe qué, señora? Permítame. Le voy a traer aquí las computadoras y enfrente de usted vamos a revisar cuál es el problema para que se vaya de aquí tranquila. Entonces ella le dice, está bien, pero está molesta, porque no quiere admitirlo. Trae miedo, siente miedo. Si en las computadoras no aparece nada, algo del día de ayer está muy extraño. El hombre viene, conecta la computadora, revisa la parte de los sensores. Es un sistema tan sencillo y está hecho de una manera tan cómoda que ella misma entiende y ella le señala al técnico, ahí dice sensores. Y entonces le dice, sí, ya vi. Presiona el botón de sensores y entonces aparece una lectura. Y dice, esto está extraño. Viene el día de ayer muchas lecturas en esta zona, pero ¿sabe qué? No me los marca como código de error, señora. Vienen todas las lecturas de sus sensores, de todos los sensores, y el día de ayer por la secuencia es como si alguien estuviera estando dando vueltas alrededor de su vehículo. ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo en algún tipo de peregrinación o eso? Cuando ella le escucha que le dice esa frase, la piel se le pone chinita y ella dice, es que ese es el desperfecto que tiene la camioneta. No me esté diciendo que estuve en una peregrinación. Estaba ahí en medio de la nada y de repente empezó a sonar. Señora, no tiene ningún desperfecto la camioneta. Cuando eso ocurre, y se lo voy a decir con 20 años de experiencia, la computadora nos los marca como error. Es un falso contacto, eso hace que se prenda y se apague y nos empiece a mostrar que está como algo cerca. No, aquí está funcionando bien. Detectó algo y, bueno, no sé qué decirle, no sé dónde estaba, pero no es un mal funcionamiento. Es más, le vamos a regalar el servicio, la vamos a revisar a detalle. No se preocupe, si encontramos algo yo se lo hago saber. Se quedó el vehículo 2 días ahí en la agencia. Esos 2 días despertaron los miedos más profundos de Priscila. Llega a su casa, viene en alguno de estos vehículos de aplicación. Cuando llega en la casa está muy nerviosa. En casa le están esperando mamá y papá. Y ella comienza a platicar con su mamá y con su papá. No acerca de la situación del día anterior. Viene a platicar acerca del tema de la camioneta. ¿Cómo puede ser que hagan vehículos de tan mala calidad? Porque ella está muy molesta. Porque con el enojo es más fácil no hacerle caso al miedo. A ese miedo que tiene debajo de la primera capa de piel. Ese miedo que le está calando hasta los huesos. Ese miedo que le taladra la cabeza con imágenes y con sensaciones durante las noches y que no le está permitiendo dormir.
ese miedo que hace que le grite al tipo de la agencia, porque me vendes un vehículo que está mal. Porque sí está mal, ¿verdad? Sí fue un mal funcionamiento. Esa vocecita que le grita en su inconsciente que por favor alguien le diga que lo que vivió el día anterior no tiene nada que ver con algo paranormal. Está a punto de pegar el grito más grande de la historia. Cuando llega a la casa y se está quejando con mamá y con papá, y está comentando todos los desperfectos y los malos tratos, el papá le pregunta, oye, ¿estás muy molesta? Pues ¿qué fue lo que pasó? Y ella comienza a contar la historia que ya escuchaste. No es necesario repetirla. Lo que sí es necesario saber es cómo reaccionó mamá. Mientras ella estaba contando acerca de los sensores, cómo mal funcionaban y cómo esos armatostes electrónicos llegan a hacer este tipo de problemas en los cuales uno se pone muy nervioso y no es más que hay fallas eléctricas de un chipcito o algo así mal conectado, la mamá comenzó a sudar, ponerse pálida, la boca se le veía blanca, los labios secos por completo, al punto en el que cuando intentó hablar la voz no le salió. Lo que le dijo, con palabras entrecortadas, era ¿en qué puente estabas? Y cuando ella le dijo, el puente, mamá, ese de la luz y la oscuridad, que llegas y te deja toda encandilada, tú sabes, el que está en X cruce, la mamá se pone muy pálida y le dice, ay, hijita, vámonos mejor a la iglesia, a que nos echen con agua bendita y una bendición, porque a mí se me hace que no es nada con tu camioneta. Priscila se le queda viendo a su mamá y le dice, ¿de qué estás hablando, mamá? Yo ya dejé la camioneta en la agencia, ¿cómo que no es nada con la camioneta? Porque ahí la vocecita dentro de Priscila le empezó a decir que esto es una alarma. Están a punto de decirle algo que ella no quiere escuchar. Su mamá le dice, hijita, hace 10 años iba por ahí, exactamente en el mismo puente, nada más que iba a vuelta de rueda. Había alguna situación adelante y teníamos una fila muy, muy larga. Justo cuando cruzo la parte inicial del puente, cuando entras te quedas toda encandilada, ahí nos tuvimos que detener porque algo pasó y ya dejamos de avanzar. Cuando estaba ahí, tenía los vidrios abajo porque tenía descompuesto el aire acondicionado del carro. Y al estar adentro del carro, de repente empecé a ver como una sombra que estaba alrededor del vehículo. No me di cuenta al principio porque estaba distraída, traía mil cosas que pensar, pero después noté que cada cierto tiempo se ponía más oscuro enfrente de mí. Yo había encendido las luces porque ahí de plano no ves nada al principio y entonces noto que me bloquean una luz, me bloquean la otra luz, se van detrás del vehículo, como tengo pisado el freno, veo donde algo bloquea la luz porque se deja de ver rojo en el vehículo de atrás y después del otro lado, y entonces me estoy fijando para ver qué pasa. Pongo el carro en neutral, le meto el freno de mano, me bajo del vehículo y entonces nada más siento donde algo me agarra del brazo y cuando volteo no tengo nada ahí. Me meto rápido al vehículo y subo la ventana y cuando voy subiendo la ventana, que era manual en ese tiempo, nada más se vio como un vaho, como si alguien estuviera respirando en esa zona. Me puse a investigar, hija, y lo que ocurre es que cuando construyeron ese lugar yo no estaba enterada, porque parece que fue un tema que ocultaron en el municipio, temas de gobernación. Cuando estaban construyendo, dieron ahí permiso de hacer una ruta para una caminata o una carrera. Una persona que iba en un carro en estado de ebriedad se metió y se llevó como 10 personas y todos fallecieron ahí, justo en la entrada del puente. Me puse a investigar en su tiempo y muchas personas que se quedan paradas ahí les pasa exactamente lo mismo. Algo ronda alrededor del carro. Hay cosas que pasan justo a los lados, pero parece que no son mal funcionamientos, hija. Parece que son fantasmas. Mejor vamos a la iglesia que nos echen una bendición. Y desde ese día, lamentablemente, Priscila, cuando está sola en su habitación, ya nunca se siente tan sola. Margot me mandó una historia y me dice que durante 10 años estuvo trabajando en una lavandería en la que justo el día que se salió se enteró de algo muy oscuro. El lugar estaba totalmente embrujado y ella ni siquiera se había dado cuenta. Durante 10 años, que estamos hablando de cuando ella tenía 16 hasta sus 26 años, estuvo trabajando en la lavandería y su trabajo era muy sencillo. Era acomodadora de las prendas que llegaban y era la que entregaba las prendas cuando se iban. Suena a un trabajo muy simplón,
pero tenían tanto volumen de trabajo que era un trabajo pesadísimo. Ella dice que desde el primer día que llegó, los brazos le calaban tanto que los tenía dormidos para mitad del turno. Para cuando terminaba, ella sentía que los músculos le ardían, los tenía molidos, todos molidos los brazos. Cuando era el punto de colgar, le mandaban a veces cosas tan pesadas, o eran tantas, que mira, ese ganchito suena muy delgado, y a veces ya sea la capa que le ponen de plástico, o estos como tipos de forros que tienen zipper para poder guardar cosas de una manera más hermética, son las cosas que no son pesadas, pero ya cuando cargas unos 200 al día, realmente es algo sumamente pesados. Para que te des una idea, el ganchito, ¿qué peso puede tener? Le tenía marcados todos los dedos de la mano, porque eran tantos y tantos los que subía que la repetición le había generado callos con callos con callos en cada uno de los dedos. Se había vuelto una experta en pocas semanas, en pocos mesecitos, y ella ya podía colgarse diferentes prendas en cada dedo de la mano y las ponía de tal manera en la que le permitía ir acomodándolas, solo como las personas que trabajan en eso y desarrollan esas habilidades, pero pues no era gratuito, como te digo, las manos le quedaron todas marcadas y calludas. Ella me dice, Margot, era un trabajo muy simple a nivel técnico, muy pesado a nivel físico, pero a mí me permitía, porque me pagaban una buena cantidad, a mí me permitía estarme pagando parte de mis estudios. Mis papás me pagaban casi todo, pero con lo que quedaba, si había trabajos extras, si había que poner para algún tipo de situación, si había que invertir algo, yo era lo que pagaba. Así es que tenía una vida medianamente holgada y mi papá me enseñó desde muy pequeña que si yo quería ser una persona libre, tenía que aprender a trabajar. Tenía que ser una persona responsable y valerme por mí misma. Así es que desde que tengo 14 años yo trabajo. Y ese trabajo me pagaba mucho mejor que todos los anteriores, así es que ahí me quedé. Estudié la carrera. Cuando salgo de la carrera, me buscaron promocionar dentro de la lavandería a un tema más de gerente, y en ese tema de gerente no me gustó nada la propuesta, pero me dijeron que yo podía hacer como una doble función. Yo me podía poner a cargar las cosas, pero podía entrenar a la gerente y me aumentaron el sueldo. Estuve cerca así de 2 años, porque abrieron más sucursales y me mandaban para allá los gerentes, entonces era muy chistoso, porque yo nada más era la que ponía las cosas, pero como me sabía todo, había pasado tanto tiempo en ese lugar y conocía todos los detalles de la operación, pues era algo muy sencillo. Yo no quería la gerencia porque era mucha responsabilidad y estaba aprovechando para tomar un par de diplomados para después colocarme en un mejor trabajo. Pero mira, el tiempo avanza muy rápido, la comodidad por un lado, el hecho de que yo estaba ahí, no tenía una necesidad económica tan fuerte y que me estaban pagando muy bien, hizo que el tiempo se prolongara más de lo debido. Yo empecé a experimentar algo en ese local, pero fue ya cerca de los últimos 2 años. Y es que el ambiente se sentía extraño. Por la cuestión de mis estudios, yo estuve ahí solo en las mañanas, no estaba en las tardes, pero teníamos alto nivel de rotación en las tardes y en las noches y era muy raro. Éramos de los pocos lugares en la ciudad que dábamos servicio 24 horas de lavado, planchado y todo eso, express para emergencias y un montón de cosas. El negocio tenía un volumen, como te digo, tremendo. Y solo en mi turno me tocaban una cantidad de prendas, pero loco, era algo de locos. Bueno, la alta rotación que tenemos en la tarde y en la noche, yo no entiendo por qué es. 2 añitos antes de salirme, la dueña me pide, porque yo ya soy de toda su confianza, que por favor vaya a supervisar. Pues yo voy al turno de la tarde y ahí es donde te digo que me topo el ambiente todo extraño. Se siente raro, pesado. Y digo, bueno, es que ¿sabes qué? Ese es el tema. Puede ser de 2. Una, que los empleados tienen tan mal carácter que ya se siente aquí y es por sus actitudes por las que se siente el ambiente pesado. O 2, los químicos que usamos en la mañana no están saliendo bien del lugar. Los de la tarde ya está contaminado el aire y es lo que da una sensación de pesadez, porque la sensación se sentía. El lugar se sentía pesado y había menos clientes en la tarde y mucho menos en la noche, pero de todas maneras había. Y te digo, la rotación era todo un tema. Me quedo un par de semanas en la tarde, empezamos a hacer pequeños cambios, hay mejor actitud en las personas, no hay rotación y ya. Cuando me voy al turno de la noche, es donde las cosas se ponen fuertes. Noto en el turno de la noche que, número 1, nadie me quiere contar nada. Nadie me quiere contar por qué creen que la gente se va. La persona que teníamos más antigua ahí tenía 1 año, todos los demás nos duraban semanas. Esa persona que tenía 1 año era una persona que casi no te hablaba, se veía como
media distraída, media en otra cosa. Pero como teníamos una carga de trabajo más pequeña y a casi nadie te aceptaba ese turno, pues era la persona que se quedaba. Cuando yo estoy ahí con ella como para ver qué ocurre, ay, narrador, me arrepentí con todo el corazón. Me empiezo a dar cuenta de algo que es una cosa súper tonta. Nosotros tenemos en nuestros plásticos y en nuestros cubretrajes la marca escrita. Es una forma de hacer como nuestro marketing. Cada vez que la gente se la lleva a su casa, lleva ahí la marca de la lavandería. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas después de lavar las cosas en la lavandería, las cuelgan con todo y el plástico y las dejan meses. Meses, no lo vuelven a utilizar. A veces son vestidos de fiesta, a veces son trajes especiales de gala. Hay cositas que simplemente lo dejan y nosotros lo dejamos ahí porque sabemos que en un mes o dos, cuando lo vuelvan a usar, van a ver nuestra marca. Parte de lo que hace que no te olvides de nosotros es que la bolsa que cubre lo que te damos es de color negro. Es llamativo. Es como un negro brillante pero con una parte mate y ahí viene el logo que contrasta. Es difícil de explicarte, pero está muy bien pensado. La dueña es un genio en ese aspecto. Y eso hacía que cuando te diera la bolsa, si después la ves, sabes de dónde es. Te digo todo esto porque en la noche, cuando empiezo a ver los carriles donde tenemos colgada toda la ropa que vamos a entregar, noto que hay una bolsa de color blanco. Y se me hace muy raro. Entonces yo le llamo a la chica y le digo, oye, esa bolsa de color blanco, ¿por qué está ahí? Vamos a cambiarla por la original. Y ella me dice, sí, déjala y yo me encargo, no te preocupes. Me encargo de otras cosas, etcétera, etcétera. Pasan un par de días y me vuelvo a topar la bolsa de color blanco. Y le digo, oye, ¿esta bolsa por qué está aquí? Nosotros ni siquiera tenemos como que ese inventario ni esas bolsas. ¿Qué hace esa bolsa de color blanco? Y ella dice, no le pongas el ojo, no le pegues bola. Déjala, yo me encargo. Para la tercera vez que le llamé la atención yo estaba muy molesta. Y dije, ya entendí. Esta mujer, ¿cuántas personas no las ha de haber fastidiado con ese tipo de actitud de sí te apoyo pero no hago nada? Y ya estando en el turno de madrugada, estar dileando con una persona que nada más te da tole en la boca, nada más te sigue el juego, nada más te miente en la cara para no hacer las cosas, ya entendí por qué tenemos alta rotación. De seguro que después cuando la confrontan se pone insoportable y como es la que tiene más tiempo y más confianza, por ahí va el problema. Entonces estoy muy indignada y muy enojada. Y por tercera vez, cuando veo la bolsa, le digo, oye, sigue estando la bolsa blanca ahí y no me digas que te vas a hacer cargo, nos vamos a hacer cargo ya. Así es que me voy caminando a la bolsa y donde la voy a agarrar, me agarra la mano y me dice, ni se te ocurra, narrador, algo estaba ahí en el ambiente, porque yo no soy así, soy una persona, si me conocieras, todo para mí se resuelve hablando. Todo. No hay problema tan grande que no se resuelva hablando. Por eso soy de confianza para mi jefa. Por eso me ponen a mí con los gerentes. Por eso me pidieron este tema de turnos. Por eso no tiene sentido que cuando me agarró le solté una bofetada. Pero no, fue una reacción. Le pegué en la cara y todavía le dije, ni me vuelvas a agarrar. Pero sacada de mí totalmente. Totalmente. Yo era otra persona, me había convertido en un monstruo. Y siento un enojo tal y una rabia que me quiero ir encima de ella y tengo que utilizar todo el control del que soy capaz para no aventarme arriba de ella y ahorcarla, porque siento un coraje y un odio que no te puedo explicar. Y en eso, narrador, cuando le suelto la bofetada y cuando me estoy controlando, ella empieza a hablar en voz bajita, yo me empiezo a tranquilizar, no entiendo nada de lo que dice, y nada más me agarra de las manos y me dice, tranquila, vente, vente. Y yo estoy muy extraña, narrador. Me tiembla el cuerpo, siento mucho coraje. Al mismo tiempo, narrador, siento como si me hubieran puesto una manta pesadita, que me cayó así en los hombros y me está cubriendo y me está llenando de calor con el abracito que ella me da para sacarme. Empiezo a sentir eso, como si me hubieran cubierto y me empiezo a sentir cada vez más tranquila, con muchos sueños sin fuerzas. ¡De locos! No entiendo qué era lo que estaba viviendo ahí y yo me dejo guiar por ella y solo le voy diciendo sí. De repente dejé de sentirme la persona que yo era, te vuelvo a decir, 20 y tantos años, y me siento como una persona de más de 70. El cuerpo me pesa mucho, me duelen las articulaciones, tengo una jorobita en la espalda porque no puedo mantener como erguido mi cuerpo por el peso, por el dolor, por el cansancio que hace 2 minutos no estaba.
Me saca de ahí y cuando cruzo el umbral comienzo a llorar como una Magdalena. Y ella me empieza a sobar la espalda y dice, tranquila, no pasa nada, tranquila. Sácalo todo, no te quedes con nada, sácalo todo. Y yo le digo, ¿por qué estoy llorando? Y me dice, ahorita te explico. Y donde me dice eso, me confundo aún más y empiezo a llorar y llorar y llorar. Pero siento un dolor que no te puedo explicar. Y después de eso ella saca una cajetilla de cigarros y me dice, toma. Le digo, no fumo. Y me dice, no te digo que empieces, pero vas a ocupar uno para lo que te voy a decir. Tomo el cigarro, le doy una bocanada, me asfixio, lo tiro. Ella se ríe a carcajadas, me invita a que me siente. Yo le digo, hay que atender el lugar. Y me dice, es más importante esto, siéntate. Y me dice, esa cosa de ahí está viva, tiene mucho tiempo aquí. No la toques, hace daño. Yo he visto cosas muy malas, muy malas. Tengo tiempo trabajando aquí y ya me la sé, pero te vuelve loco esa cosa. Detrás de esa bolsa blanca hay un vestido de novia. No sé de quién sea, pero tiene una mancha roja en la panza. Cuando empecé aquí a venir a este lugar, yo lo vi. La primera vez quité la bolsa blanca porque era el único vestido que en una o dos ocasiones se quedó ahí. Esa bolsa no la reconocía. Lo saco, lo muevo, no me hizo nada a mí. Pero a mi compañera se pone como loca, histérica, a reírse. Lo agarra y se puso a bailar con el vestido. Y yo le dije como que, ¿qué te pasa? ¿Te van a correr? O sea, cuando venga el dueño del vestido y vea que lo estás utilizando, si estás loca o qué te pasa. Si la dueña se entera de lo que acabas de hacer, vas a perder tu trabajo. Y ella como loca lo tiró al piso, se acostó arriba de él. Era otra persona. Se tranquilizó un poco después de un par de horas. La saqué de ahí. Entonces fui y recogí el vestido. Lo llevo a lavar. Y cuando lo llevo a lavar, me doy cuenta que tiene esa mancha roja. Me fui con mucho miedo con mi amiga, con la compañera, porque yo sentía que se había dañado. Y la mancha roja venía porque se lastimó. Y su líquido vital rojo ahora estaba sobre el vestido. Entonces lo mando otra vez a lavar, empieza el proceso de lavado, el vestido sale otra vez inmaculado. Esta chica está afuera, pero dice que todo el cuerpo le duele, que no entiende qué pasó, que no se acuerda. Y yo entonces pensé, ¿sabes qué? Se metió alguna sustancia. Y ahorita, pues simplemente le dio el efecto. Yo hablo con ella y le digo, ¿sabes qué? Te voy a hacer como un paro, te voy a ayudar. No le voy a decir a la dueña de lo que pasó, pero no regreses. Porque si te vuelve a pasar esto, yo no te voy a poder proteger. Y aquí mínimo con esto no friegas tu currículum. La chica me hizo caso, estaba muy extrañada de ese día. Al día siguiente, yo estoy metiendo su vestidito en su bolsa blanca. Supongo que por alguna situación estaba así y lo vuelvo a colgar. Pasan como 2 meses. ¿Te acuerdas del compañero? El compañero que nada más estuvo como 3 noches y después ya la jefa te dijo que no volvieras a preguntar por él. Sí. Bueno, ese compañero estuvo a punto de dañarse muy mal porque me dijo, oye, ¿qué es esa bolsa blanca? Y yo le dije, es un vestido de novia, no sé de quién sea, tiene mucho aquí. Y llegó y cuando lo agarró, empezó a hablarme, pero de una manera muy golpeada. Y me empezó a decir que si no le hacía caso y no lo atendía como una verdadera mujer, yo iba a entender lo que realmente era bueno y de qué estaba hecho él. No entendía de qué me estaba hablando, pero se me quedó grabado porque el tipo estaba lleno pero de odio. Me dio mucho miedo. Yo le dije que se tranquilizara, que todo estaba bien. El vestido lo tenía abrazado así de un lado y es cuando me doy cuenta que el vestido estaba otra vez con la mancha roja. El tipo se va a la parte de atrás, agarra uno de los ganchos y estuvo a punto de no te explico. Pero pude detenerlo porque lo embestí y se golpeó contra una pared y quedó ahí noqueado. Cuando llegó la ambulancia, se había hecho daño, por eso ya la dueña se me hace que te dijo que ya no preguntaras por él, y después de eso él no se acordaba de nada. Quería demandar a la empresa, pero estaban los videos de las cámaras, y bueno, yo hablé con la dueña, le dije que qué onda con ese vestido, y ella nada más me dijo, es para la buena suerte del local, desde que lo pusimos ahí, nos ha traído muchos clientes, no lo toques. Así es que yo, desde mi recomendación, he seguido lo que me dijo la dueña y yo también te recomiendo que no lo vuelvas a tocar. Para Horacio, desde que es pequeño, él le tiene mucho miedo y respeto
a los temas de espiritualidad oscura, brujería, santería, pero por sobre todo al tema de la Santa Muerte y al palo mayombe. Te voy a contar por qué. Horacio tiene un contexto muy peculiar. Es un contexto que no es el habitual. Papá y mamá son personas conversas. El papá, si mal no recuerdo, por lo que entendí, era de la religión yoruba y en algún momento entró al cristianismo, pero un cristianismo como muy radical y aparte también de tipo protestante, pero muy, muy radical. Es una persona que se metió con una creencia, con un fervor que es difícil de seguirle el ritmo. Su mamá, por otro lado, toda la vida había estado en temas relacionados con brujería, pero después en algún momento conoce a esta persona, al que es el papá de Horacio, se enamoran y cuando él tiene la conversión, ella poco a poco va dejando esas prácticas y finalmente termina siendo católica. Es una familia que desde estas idiosincrasias te puedes dar cuenta, hay mucha agua y aceite en el ambiente. Hay muchas discusiones en casa, hay momentos de mucha euforia. Son personas con un carácter explosivo, son personas muy determinadas, son personas que no están como al pendiente de qué opinan los demás en torno a ellos. No, muy líderes, muy echados hacia adelante, pero también en momentos conflictivos. Horacio viene de esta familia. Su carácter contrasta mucho con el de sus papás. Tantos excesos de dominio por parte del papá y de la mamá, a él lo han transformado en una persona un poquito más gris. No le interesa tanto destacar, no le interesa tanto ser tan llamativo o mostrar sus creencias o saber en qué creen los demás. Ya se ha vuelto un tema medio irrelevante. Ya desayunó, comió y cenó durante toda su infancia y adolescencia pláticas de sus papás en torno a espíritus, fantasmas, demonios, entes, porque el papá era de este tipo como carismático, pero vuelvo a decir, radical. Y la mamá desde el tema de la brujería, ella te hablaba mucho del tema de los pactos y cosas buenas y malas con esos. Y vuelvo a decir, una combinación de aguas y aceites. Aun cuando ellos decían ser de tal o cual religión, tal vez al nivel de la práctica había muchos contrastes por su bagaje cultural, por su historia personal. Te digo todo esto porque él dice que desde muy pequeño el tema de la brujería, el palo mayombe, la santería, eran temas de respeto en su familia. Con respeto te digo miedo. Su papá tenía historias. Decía él que una de las historias que a él le gustaron mucho desde pequeño, pero es una historia de terror, era cuando su papá le contó acerca de la pluma de las blasfemias. Y decía que había una pluma que él conoció y que él vio, que tomaba el control de tu cuerpo. Una pluma que tenías que poner en un tintero y que cuando tocabas esa pluma y la metías en ese tintero, que era un tintero especial de madera y que adentro el líquido no parecía tinta sino otra cosa y de color rojo, creo que me puedes entender. Una vez que lo tomabas, ibas a empezar a escribir en automático y tu mente no iba a dejar de estar pensando blasfemias. No importa tu religión ni tus creencias, pero eran continuamente ofensas a la vida, a los espíritus, a Dios, a cualquiera en el que creyeras. Y era como si tomara el control de tu mano porque, de repente, ese papel que tenías frente a ti, en un segundo otro y estaba lleno de palabras y frases que créeme, no te atreverías a leer en voz alta. No, si no quieres que las personas alrededor tuyo te juzguen, te critiquen y verdaderamente se alarmen porque creen que pueden estar con un loco. Las cosas que escribía esa pluma eran cosas horrendas, espantosas. No es un tema de gustos, verdaderamente era como algo podrido que salía de ella. También el padre de Horacio tenía otra historia. Él decía que en una ocasión conoció a una persona que dentro de ella se manifestaba un ángel, y que con el tiempo se dieron cuenta que no era cualquier tipo de ángel. Esa persona, estando en un grupo de estos de oración en los que él participaba una vez que se hizo converso, de repente llegó un día y empezó a hablar con todos. Era una mujer muy llamativa, muy linda, un rostro bonito, unos ojos verdes, pero una voz melodiosa que te embelesaba, te dejaba hipnotizado, una voz deliciosa que todo lo que decía entraba directo al cerebro, no pasaba por ningún filtro. Nadie nunca revisaba lo que esta mujer decía, pero todo lo que decía parecía verdad. Y el papá de Horacio notó que la persona conocía cosas de la vida de los demás que no había manera de saber. Cuando se acercó con Horacio y le empezó a decir, el día
que hiciste este rito, y comenzó a describírselo. Y le terminó la frase diciendo, yo estaba ahí. El papá de Horacio, lejos de sentir un poco de cariño y calidez, sintió miedo y mucho frío. El rito que él estaba utilizando era para hacer cierto tipo de invocación, y nada bueno estaba siendo llamado a ese lugar. Ahora que era converso, no quería saber nada de eso, y que esta mujer le dijera que había estado ahí, le paró todas las antenas y las alarmas. Sus compañeros hablaban acerca de que un ángel bajado del cielo estaba manifestándose ahí, que ellos al final tenían pruebas entonces que el cielo, que Dios, que Cristo existía, y empezaban a hablar acerca de eso. El papá de Horacio les decía, tengan cuidado, creo que ya no es tan buena. Y un día, simplemente, el papá de Horacio fue a preguntarle directamente a ella cuando estaba ya manifestando estos momentos en los que empezaba a hablar de esas cosas que solo sabía cada quien en su intimidad. Fue y le preguntó directo, ¿qué clase de ángel eres? Y entonces la mujer volteó y con una mirada vacía, con unos ojos absolutamente oscuros, le dijo, uno caído. Y volteó, sonrió con los otros, porque nadie pudo escuchar esas palabras más que él, y siguió hablando con ellos. El papá de Horacio a partir de ese momento decidió cambiarse de grupo de oración, porque ya todos desde sus palabras estaban bajo el influjo del ángel caído. Todos ahí estaban contaminados, él tenía que huir. Así es que estuvo buscando diferentes grupos, diferentes lugares que él ya conocía que existían. Empezó a preguntarle a pastores, empezó a buscar de aquí por allá, y entonces entró un nuevo grupo, uno más tranquilo. Tenía miedo él también. Él no quería volver a experimentar lo que acababa de vivir, volver a convivir con alguno de estos tipos de entidades que él llamaba que era una deidad absolutamente oscura y maligna. No era algo que se le antojara mucho. Así es que encontró este grupo más tranquilo, cosas bastante llevadas más como de una manera muy aterrizada, sin tanta algarabía, sin tanta espiritualidad y más bien como pequeños ritos de corte psicológico, algo que te impactara en las emociones y así. Él estaba a gusto y estuvo ahí cerca de un año y medio. Todo iba bien en el contexto, la familia, todo en la vida de Horacio iba bien en ese tiempo. En ese tiempo Horacio ya andaba cerca de los 15, 16 años, cuando su mamá comienza a entrar en un grupo en el que en este grupo de oración están pasando milagros. Hay una monjita que dicen que es vidente, que logra ver y saber cosas de los demás. Es una monjita que aparte ha quitado ciertas enfermedades y cuando ciertas personas se han acercado con ella han encontrado paz, dicen que son manifestaciones de Dios. La mamá está impactada y comienza a invitar al papá de Horacio y Horacio para que los acompañen. Horacio en ese tiempo, te vuelvo a decir, no tiene mucho interés en temas religiosos, no quiere saber nada de eso. Cree que existen esas cosas por las historias que le cuentan papá y mamá, pero hasta ahí, no quiere formar parte de ese tipo de vivencias. El papá queda tan impactado después de ir la primera vez que está como en un punto indeciso si cambiarse o no de religión una vez más. Está hablando con su esposa y no sabe si hacerlo, si no hacerlo, si está siendo fiel con Dios o no, y tienen estas pláticas en casa. Y de repente un día, después de cerca de 6 meses de que él está asistiendo a estos grupos con esta monjita, llegan a la casa, preguntan a Horacio si todo está bien. Horacio los ve extraños diciéndoles, pues sí, porque deberían de estar las cosas mal. Le dicen, por favor, ten la confianza en nosotros. Si algo está mal, nos los tienes que decir. Y Horacio no entiende lo que está pasando. Pasa cerca de una semana cuando sus papás se están movilizando para mudarse de casa, pero es algo tan urgente y tan express. Sus papás, aunque son personas determinadas, tienen años viviendo donde mismo y viven muy cerca de familiares. No tiene sentido lo que están haciendo porque quieren mudarse a un lugar en la periferia de la ciudad, muy lejos de donde están. Y entonces, lejos de trabajos, lejos de todo, finalmente lo hacen muy rápido, antes de un mes ya se están mudando y Horacio no entiende qué pasa. Los papás todos los días de manera religiosa, Horacio, ¿todo bien? ¿Ha pasado algo? Y él no entiende por qué le hacen esas preguntas. Papá, estoy bien, me ves extraño, ¿por qué preguntas eso? No, hijo, nada más ten la confianza, si algo raro pasa nos dices. ¿Pero raro qué? O sea, ¿ha pasado algo en la colonia? ¿Ha habido robos? O sea, ¿qué? ¿Por qué me dices eso? No, solo si pasa algo raro, por favor, dinos. Este tema ha generado que Horacio hace una separación de sus papás. La mudanza es una gran incógnita para él. Aparte es la adolescencia, los grupos de amigos, personas cercanas, están haciendo que rompa todo y eso lleva a que se aleje. Cuando está en la mudanza está de tan mal humor que él solo gruñe,
Casi no le dirige las palabras a papá y a mamá. Solo se entera por ahí, un poco, de repente, algunas palabras y frases. Ya no están asistiendo con la monjita. Ya no quieren hablar de eso. Ojalá que no se siga esparciendo ese mal. ¿De qué demonios están hablando papá y mamá? No quieren ni saber. Ya está hartos de sus decisiones. Tantas malditas cosas tan extremistas que toman por las religiones. Él ya le da asco esas creencias que tienen papá y mamá. Le han hecho cambiar toda la vida por puras supersticiones y creencias ridículas. Así es que el día que papá y mamá se van de la casa, porque quién sabe dónde van, él al fin descansa. La nueva casa para él solo. Ya este par de viejos locos lo van a dejar en paz. Él ha decidido que va a hacer algo. Se va a ir a su habitación, va a poner una película de algo que él estuvo esperando un tiempo. Y después de eso se va a dar un baño, va a hacer ejercicio y se va a volver a bañar. Porque sus papás, dentro de toda su temática, son personas muy cuidadosas de los recursos, que no está mal. Son personas de, oye, ¿por qué tienes la luz prendida? Oye, el agua estoy notando que la dejas correr mucho tiempo antes de bañarte. Vuelvo a decirte, no está mal. Pero Horacio en ese momento ya lo tienen hasta el copete lo que le sigue. ¿Qué es lo que quiere hacer ese día? Prender las luces de la casa, ponerse a ver la televisión, hacer que todo esté encendido y después meterse a bañar, hacer ejercicio, volverse a meter a bañar y bañarse lo que él quiera. Al demonio ya con estos dos señores. Es un microacto de rebeldía, a su manera. Muy bonito, muy de angelito para que te des la idea de cómo era Horacio en ese tiempo. Y entonces en su casa, con su televisor a todo volumen, viendo una película en la que ni le está prestando atención, llega un momento en el que dice, ya, se levanta, avienta toda su ropa en su habitación para que sea un desorden absoluto, parte del coraje que trae ahí cargando desde hace tiempo por tantos cambios tan repentinos que él no solicitó y solo se le impusieron, entra al baño, prende la regadera en agua helada, que siempre su mamá le decía, no te bañes con agua helada porque te puedes enfermar, vete al carajo. Y la pone en lo más frío que puede y se mete ahí donde le cae el agua y siente los hielos. Empieza a respirar con tranquilidad. Está solo ya. No hay nadie en la casa. Está él. Se puede bañar. Ya, tranquilo. Y disfruta los chorros de agua en el rostro. El cuerpo ya se aclimató. Ya no se sienten como si cayeran cubos de hielo o como si cayeran alfileres. No, ya se siente bastante agradable, fresca el agua, y está ahí con los ojos cerrados, el chorro dándole directo, cuando de repente comienza a escuchar la llave que está girando. Porque la llave en la casita en la que viven es una llave muy ruidosa. Cuando la giras, suena ese porque parece que la dejaron desde hace mucho y nadie le ha dado nada de lubricación. Ese fierro que se mueve para estar girando y regular el agua se está moviendo. Abre los ojos rápido y sí, en efecto ve que la llave está terminando de girar y se corta de sopetón el agua. No entiende qué pasa. ¿Qué puede estar generando eso? ¿La llave se giró sola? ¿Puede ser baja presión? No, es idea mía. La llave, ¿cómo se pudo haber girado sola? Bajó la presión del agua. Qué bueno que no traigo champú, qué bueno que no traigo nada. ¿De dónde está pensando eso? Ahí, justo en ese baño en el que está, que para que te des una idea, en la regadera, de ahí hacia la pared más cercana a la puerta, son alrededor de 3 metros, 3 metros y medio. Pero 3 metros y medio, cuando suena un silbido cerquita de ti, es un espacio muy cortito. Porque él escucha eso y voltea con toda la piel chinita, con toda la espalda llena de escalofríos, voltea para allá, hacia la zona de la puerta. Está viendo hacia ahí cuando de repente vuelve a escuchar la llave que se está volviendo a girar y cuando voltea, revienta la regadera con un montón de agua pero hirviendo que donde le cae en la piel se la pone en roja y sale corriendo de ahí asustado. Sale de ahí y solo escucha dentro de la regadera unos pasos que salen como siguiéndolo. Está muerto de pánico lo que le sigue. Está con una toalla justo debajo de la cintura, baja las escaleras corriendo, llega fuera de la casa, ya está ahí el pobre tipo casi desnudo, afuera de la casa porque no puede entrar. Lo peor es esto, con la puerta abierta de la casa, él con mucha vergüenza por los vecinos, con mucho miedo, solo escucha cómo hay unos pasos descalcitos que están bajando las escaleras. Horacio dice que es el día en el que más miedo ha tenido en toda su vida. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero sabía que tenía que salir de ahí. Se quedó parado
Fue todo un espectáculo para la colonia, para los vecinos. En ese tiempo no había celulares, pero estuvo en boca de todos porque hubo muchas quejas. Señora, dígale a su hijo que por favor tenga tantito pudor por nuestras hijas. Este es un barrio decente. Aquí viven puras personas en las que, aun cuando no creen en lo mismo, mínimo tenemos pudor. Las quejas por el pobre Horacio, que estuvo cerca de 2 horas y media casi desnudo fuera de la casa porque no se atrevía a meterse, y todas las burlas que comenzó a recibir ahí de los muchachos que iban pasando, le silbaban, le hacían ciertos signos, gestos y frases. Para él fue un momento horrible, pero lo peor, él sabía que estaba dentro de la casa. Entonces, cuando llegan papá y mamá y lo ven con la puerta abierta semidesnudo, el papá se indigna. ¿Qué carajos te está pasando? Y va caminando directo a Horacio y le dice, ¿qué demonios estás haciendo? Pero no ocupó ni siquiera una palabra. La mirada de su hijo decía todo. Acababa de vivir algo extraño. Nada más lo vio, se cruzaron las miradas, lo tomó de los hombros y le dijo, pasó, ¿verdad? Y Horacio nada más movió la cabeza de arriba abajo y le dijo, perdón, hijo, vamos adentro. Volteó con la esposa y le dice, vente para acá, vente, ya pasó. Y cuando le dice eso, su mamá va corriendo, deja el vehículo, no sé si encendido, pero lo dejó abierto, se meten en la casa y entonces comienzan a hacer un montón de cosas. Baño con sales, empiezan a prender hierbas, empiezan a hacer rezos, su mamá trae un rosario, el señor saca una Biblia, empieza a leerla en reversa, la señora empieza a dibujar cosas en el piso y Horacio se siente en una parafernalia tremenda. Los papás dicen, tranquilo, te tenemos que explicar. Forman alrededor de él, con una bolsa que parece que ya la tenían hecha para ese momento, con pura sal de mar de grano grande, hacen alrededor de él un círculo grande y le dicen, no te muevas por favor, te vamos a contar algo y tal vez pasa algo aquí en la casa. Lo que le cuentan es uno de los relatos más aterradores que me han llegado al canal y tiene que ver con algo que les he dicho muchas veces. Tengan cuidado con quién están llevando sus procesos espirituales, porque a veces no sabes con qué te vas a topar. Resulta que en este grupo con la monjita, que era la monjita vidente, ella tenía una mano derecha y que desde hace muchos años era alguien como que había estado en este tipo de grupos. La monjita por temas de salud se ausentó cerca de un mes y le dejó los grupos de oración a cargo de esta chica. Esta chica tenía una necesidad de destacar, tenía una necesidad de que los demás tuvieran como una visión de ella como alguien que era más espiritual, más allegada a Dios, más algo. Ella necesitaba un reconocimiento social del cual ni siquiera era consciente. Por eso un día llevó sus oraciones especiales, cosas que se le ocurrieron a ella. El lugar en el que era la oración lo cambió. Puso ciertas velas, cirios de diferentes colores. Ya estaba harta que siempre fueran cirios con ciertos símbolos católicos y entonces puso símbolos distintos, más llamativos. Aparte, en unas hojas grandes que hizo que parecieran como pergaminos antiguos, dibujó unos sigilos. Ella decía que esos sigilos era para que las personas pudieran distinguir entre el bien y el mal y que distinguieran que esos signos no eran buenos y los puso ahí, que quería saber quién de ellos tenía la fortaleza para hacerle frente al diablo. ¿Por qué? Ideas que ella tenía desde hace mucho encerradas en su cabeza y ahí sin supervisión comenzó a aventarlo. La situación fue que traía todo un guión, una música para amenizar. A las 5, 10 o 15 personas que estaban les pidió que cerraran los ojos, que se acostaran en el piso y que entonces comenzaran a prestar atención. Y comenzó a narrar, comenzó a contarles una historia. Les dijo que se visualizaran, que estaban por un camino en medio de un bosque, que en ese camino en medio del bosque era un camino muy llamativo, porque a los lados veían cosas que eran bonitas, pero justo por el centro del camino al final se veían cosas que daban un poco de miedo, pero algo los impulsaba a seguir. El camino estaba lleno de hojas secas, y a los lados sus bordes eran piedras de río. Ella los invitaba a caminar y seguir por el camino y nunca salirse de esos bordes porque allá afuera estaba el mal y ellos necesitaban seguir la senda del bien por más miedo que diera. Conforme iban avanzando por esa senda, finalmente llegaban a una zona en la que estaba una casa. Esta casa era bastante tétrica, era muy lúgubre y al momento de abrirla alguien los iba a estar esperando y ahí es donde las cosas se salieron de control. El primero que vivió la situación fue el papá de Horacio, porque el momento en el que abre la puerta en esa imagen, adentro hay un lugar muy oscuro, paredes pintadas de negro. Inclusive pudiera ser piedra negra porque era un color tan oscuro que no reflejaba el brillo de las velas que estaban ahí.
Se podía ver un poco de luz porque había velas, una hoguera, y los muebles que estaban ahí también estaban pintados de negro. Una mesa, unas sillas, un par de sillones, y había una mujer pegada a la hoguera que traía una taza de té. Esta mujer se veía joven, cerca de 40 y tantos años. Su rostro era muy blanco, muy pálido, sus ojos de color miel, y tenía un cabello que era extraño porque parecía entre platinado, dorado, pero un dorado muy diluido, y también era como blanco. Si lo estabas viendo, dependía en qué ángulo estabas para ver exactamente qué color era. Y esta mujer despedía como una aura extraña. Traía un tipo como de manta blanca que le cubría el cuerpo, y ella caminó con la taza de té, se la colocó en las manos al papá de Horacio. Todo esto dentro de su mente, y el papá de Horacio, como si no tuviera ningún tipo de fuerza, poder mental o un tipo de decisión propia, toma la taza y la mujer le hace un signo moviendo la cabeza de abajo para arriba, como diciendo bébelo. Él lo entiende de alguna forma, toma la taza, lo empieza a beber y siente que poco a poco está tomando algo tan espeso que la boca se le empieza como que a pegar todo eso alrededor. Los labios se le empiezan a poner como duros y en la garganta hay algo que se le está atorando y no lo deja respirar. Y cuando voltea a ver con mucho miedo a esta mujer, solo ve que ahí en los labios que los está teniendo cada vez más rojos, pero un rojo tan vivo, un rojo tan sanguinolento que daba miedo. Alrededor se le empieza a llenar como de marcas, de arrugas, y después se forma una sonrisa que no es de una persona, una sonrisa tan grande que le deforma el rostro y se empieza a extender más y más. Y la mirada de esta mujer, por un momento se da cuenta que la pupila no es la de un ser humano, parece más bien la de un gato, la de una víbora, la de un tipo de animal felino o reptil. Y cuando ve eso, se llena de miedo, abre los ojos, el corazón lo tiene muy agitado y siente la boca que la tiene como toda pastosa. Voltea, escupe en el piso y su saliva es de color negro. Tiene mucho miedo. Justo frente a él, cuando abrió los ojos, tenía una manta de color rojo que lo estaba cubriendo la cara. Cuando escupió eso, la manta la tenía al lado. No entiende qué está pasando, voltea y sigue en el lugar en el que estaban haciendo la oración especial. Y ve que hay personas que están en el piso convulsionándose. Hay una persona que se levanta de golpe y comienza a gritar como loco. La esposa de él no responde, él le está moviendo para que reaccione y no sucede nada. Van a pasar casi 45 minutos para que esa locura te termine. Las personas que se levantan de ahí están muy alteradas, nadie dice nada, nadie expresa nada, todos tienen miedo. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos están escupiendo, unos en color rojo, otros en color amarillo y otros en color negro. ¿Qué demonios es lo que escupen? No entienden. Y ahí es donde empieza un proceso en el que quieren llevar a la mujer de las oraciones especiales directo a la cárcel. Probablemente los drogó a todos. Les hizo algo. ¿Por qué estaban ahora con esta manta? Nadie se dio cuenta cuándo se la pusieron. Nadie recuerda nada. Solo recuerdan ese sueño, esas ideas que les estaba poniendo. ¿En qué momento les hice eso? El problema también era la mujer. No te imagines un genio malvado que estaba cumpliendo su plan y entonces estando ahí ellos acostados los miraba con una mirada de asesina. Sería no, nada de eso. Estaba hecho un ovillo en una esquina y nada más. Volteaba a las personas y volteaba al piso, se había quedado sin voz. No podía decir nada, no podía defenderse. Las personas iban a gritarle, a decirle que qué demonios hizo, y ella nada más se encogía de hombros y volteaba a un lado y no le salían palabras. La mujer parecía muda. Querían hacer un proceso legal. La monjita comenzó a hablarle de uno a uno, quería hablar con ellos y les decía de manera directa: te quiero explicar que lo que ella hizo es algo que estuvo mal, no entendemos qué fue lo que pasó. Ella no está bien y no sabemos qué fue lo que le afectó. No logramos sacarle palabras, ya está llevando tratamiento, pero no entendemos qué pasó. Y entonces el papá de Horacio y la mamá de Horacio comienzan a contar la misma historia. El sendero, las piedras, esos árboles alrededor que parecía que había cosas que por ahí se movían, la casa oscura, cuando la abren todos los muebles de color negro, las paredes negras y esta mujer de estos ojos que tenían la pupila como de un reptil con color verde y bueno, todo lo que ya te conté se lo empiezan a narrar. Y entonces la monjita les muestra un dibujo que ella hace y les dice ella, y los dos dicen es ella. Dice todos vieron a la misma mujer. Y ellos dicen pues sí, la mujer de las oraciones, la que era tu mano derecha,
Nos estaba diciendo que imaginar. Dicen, no, ella estaba leyendo esto. Y cuando les muestres un escrito que va contando todo, pero se detiene en la parte de la casa y dice, cuando abras la puerta del otro lado, alguien te va a estar esperando. Ese que te está esperando, ten cuidado con él. Y ya no dice nada. Todos imaginaron a la misma persona, nadie se la sugirió. Y la monjita le dice, por favor, no actúen contra ella, porque yo creo que ni siquiera ella sabe lo que hizo. Lo que sí les digo es que esa mujer que vieron, tengan cuidado porque los va a estar siguiendo. El papá de Horacio le dice, nos quieres asustar, no quieres que actuemos legalmente, ¿es eso lo que pretendes? Y la monja les dice, no, los quiero cuidar, es que ella me estaba persiguiendo a mí. Y les cuenta que ese sueño de la casa negra no tiene la menor idea cómo esta mujer lo sabía, porque era el sueño que ella había estado teniendo los últimos meses, solo que dentro de la casa ella no bebía lo que esa mujer le daba. El problema es que nunca se lo contó a nadie, y ahora estaba descrito en esas hojas, excepto la descripción de la mujer. La mujer que ellos describían es la que la monjita meses atrás había visto en sus propios sueños. Ella está segura que lo que estaban viendo todos era un demonio. Y con esa historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, querida familia nocturna, si llegaste hasta aquí y es la primera vez, entonces venga tu like y tu suscripción. Y si te gustaron todas las historias, ahorita que es el final, compártelo para que cada vez seamos más en la familia nocturna y estemos cada vez más cerca del 1,000,000. Y llegando al 1,000,000, les tenemos esa súper sorpresa, una sorpresa aterradora que sabemos que les va a encantar. Pero ahora sí, familia nocturna, nos vemos el próximo jueves. Pero de aquí al jueves o al sábado de sombras, que no sabemos cuándo exactamente nos va a tocar, porque ese sábado de sombras decide él cuándo debe de ser, de aquí hasta que nos volvamos a ver, te deseo que tengas dulces pesadillas. Pero recuerda, compártelo. Y si nos estás siguiendo en Spotify, vamos por el 2026. Síguenos y danos las 5 estrellas. Ahora sí, de aquí a que nos volvamos a ver, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.